En este video vamos a hablar un poco de los riesgos de cartera, ¿sí? Que son los modelos que se usan normalmente para estudiar el riesgo en finanzas. ¿Ok? En primer lugar, se denomina cartera o portafolio, ¿ok? En inglés portfolio, ¿ok? A una combinación de títulos valores, ¿ok? Que pueden ser solo acciones, y en ese caso se llama cartera de renta variable. Pueden ser solo de bonos, ¿okay? En el cual se llama cartera de renta fija, y puede ser una combinación de acciones y bonos, ¿okay? Que generalmente se llama cartera mixta. ¿Okay? Ese es el criterio con el cual se diferencia, ¿no? Bueno, el primer modelo, ¿okay? Nace en 1952, ¿okay? este, y es producto de un economista que se llama Harry Markowitz, ¿okay? Que trabajaba en Colombia, y el departamento de investigaciones en el cual él estaba en Colombia eh, este, estaba haciendo modelos de optimización. ¿Ok? Eh, y bueno, a él decidió, ¿ok? Estudiar el mercado de acciones porque era lo único que estaba disponible, ¿no? Ya todos habían escogido diferentes mercados, ¿ok? Y entonces él escoge el mercado de acciones, ¿ok? Se consiguió la data de las acciones de la Bolsa de Nueva York y comenzó a hacer su modelo, ¿no? ¿Ok? Él no era financista, ¿ok? Era un economista que, como comenté, estaba haciendo estudios el, sobre los modelos de eficiencia, ¿ok? Y bueno, y se puso a trabajar con las acciones, ¿no? Y bueno, él llegó a unas conclusiones que vamos a ver dentro de un momento, ¿ok? Porque el modelo parte de la idea de que en un mercado hay solamente dos inversiones posibles, ¿ok? La inversión A y la inversión B, ¿ok? Y ambas cumplen con la premisa de que mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿ok? Fíjense que la inversión A tiene un rendimiento esperado del 10% y un riesgo asociado del 8%. ¿Ok? Y la inversión B, ¿ok? Tiene un rendimiento esperado del 20% y un riesgo asociado del 15%, ¿no? Y entonces él va a hacer aquí una cosa que no es lo regular en la administración de Markowitz. cartera. ¿Ok? Cuando uno hace administración de cartera normalmente preserva un 5 o un 10% de la cartera en efectivo, por si acaso, ¿no? Y ese por si acaso lo que significa es que este, eh, yo mantengo ese 5 o 10% por si acaso sale una oportunidad de negocio, para comprarla sin tener que vender inmediatamente mi posición en otras inversiones, o también en el caso de que algún inversionista del fondo se me salga. ¿Ok? Entonces yo aprovecho ese 5 o 10% y con eso le pago a él, mientras tanto, para no tener que vender precipitadamente la cartera, ¿no? Bueno, sin embargo, él expone que para el caso de su modelo, entonces el gerente de cartera o el inversionista va a tener el 100% del dinero invertido, ¿no? Y eso se distribuiría entre las dos inversiones, la inversión A y la inversión B. O sea que si yo sumo la proporción que yo tengo de la acción A, ¿ok? Más la proporción que yo tengo de la acción B, yo tengo el 100% de la inversión. ¿Ok? Entonces, por ahí arranca Marco. ¿Ok? Entonces, él, por supuesto, plantea lo que habíamos dicho antes, ¿no? De que en clase, de que el rendimiento esperado es un promedio, ¿ok? Y que el riesgo es una desviación estándar, ¿no? Entonces, él se pregunta cuánto debe ser el rendimiento total de la cartera, y entonces él dice que debe ser el producto del rendimiento esperado de A por la proporción que yo tengo de A en la cartera,
más el rendimiento esperado de B por la proporción que yo tengo de B en la cartera. ¿Okay? Ese sería el rendimiento que, que yo tendría que tener como promedio en la cartera. Ahora, si yo quiero evaluar el riesgo, entonces la cosa es un poquito más complicada. ¿Okay? El riesgo estaría sujeto a esta ecuación que tenemos aquí. O sea que el riesgo total de la cartera sería el riesgo de A por la proporción de A al cuadrado, más el riesgo de B por la proporción de B al cuadrado, más el doble producto del riesgo de A por el riesgo de B por la proporción de A por la proporción de B por el coeficiente de correlación a B. Entonces aquí el elemento que determina cómo va a ser esa distribución de riesgo es esa correlación que existe entre A y B. ¿Okay? Y bueno, la correlación es un número que siempre oscila entre -1 y +1, ¿no? Entonces, si la correlación es inversa, ¿okay? Tendrá signo negativo, y cuando tenemos una correlación casi absoluta, entonces la R debe ser 1 negativo. ¿Okay? Y bueno, por supuesto, 1 negativo al cuadrado me daría un R cuadrado de 1, ¿no? O sea que R me diría que la inversión A determina totalmente la inversión B, y la inversión B determina totalmente la inversión A. ¿Sí? Y bueno, si la correlación es positiva, ¿sí? Entonces estaría entre los números positivos. ¿Sí? Y de nuevo, la correlación absoluta es que yo tengo un valor de 1. ¿Sí? Y bueno, eso determinaría que el A determina totalmente a B, o que B determina totalmente a A. ¿Okay? Entonces, bueno, él se puso a evaluar esto. ¿Okay? Y entonces él dijo lo siguiente: pues si este valor me da 0, ¿okay? Entonces todo esto se elimina, y lo que voy a tener es el riesgo total va a ser la suma del cuadrado del riesgo de A por riesgo de B, más riesgo de A por proporción de A, más riesgo de B por proporción de B. ¿Okay? Entonces eso me determinaría que yo tendría como una suerte de hipotenusa que une el punto A y el punto B. ¿Okay? Si por el contrario R es positivo, ¿okay? Entonces eso significaría que esto compensa el riesgo. ¿Okay? Y yo tendría una distribución más o menos así, una convexa con respecto al eje de la Y, el eje del rendimiento. ¿Okay? Y bueno, y si es negativo, o sea, si la R es negativa, ¿okay? Entonces eso disminuiría bastante más el riesgo. ¿Okay? Y entonces eso podría ocasionar que yo me acerque mucho al nivel cero de riesgo. ¿Okay? Incluso si la, la ecuación en algunos puntos me da como una raíz cuadrada negativa, entonces pasa al plano de lo imaginario, y entonces esto desaparece. ¿Okay? Y reaparece de nuevo. ¿Okay? Y bueno, la cosa interesante con el trabajo de Markowitz es que Markowitz demostró que en el mercado norteamericano, así como en casi cualquier mercado, ocurre que no existe nunca correlación cero. ¿Okay? Tampoco existe correlación negativa. Entonces lo que se presenta con más frecuencia es esto, ¿no? O sea, esta convexa, ¿okay? Que él terminó llamando frontera de posibilidades de producción. Perdón, eh, eh, frontera de eh, eficiente de la inversión. Ese es el nombre que él le da. ¿Okay? Lo que pasa es que como este modelo se parece mucho al modelo de frontera de posibilidades de producción, y yo siempre bromeo con esto diciendo que el Nobel fue capaz o sea, que la gente que determina quién se gana el Nobel, fue capaz de darle el premio Nobel a un modelo que en realidad es la copia del modelo de frontera de posibilidades de producción. ¿Sí? Eh, lo cual pareciera poco ético, ¿no? Pero esa es la realidad de esto. Entonces, bueno, este modelo quedaría así. Que esta sería la frontera de posibilidades, la frontera eficiente de la inversión. ¿Okay?
Y bueno, esa frontera determinaría los puntos de máxima eficiencia, ¿ok? Y por encima de la frontera había una zona de imposibilidad, o sea que yo no podría tener una cartera que estuviese por aquí, ¿ok? Y por debajo de la cartera me, me limitaría a una zona de ineficiencia en la cual estarían las carteras que no son eficientes, ¿ok? Esa es la explicación del módulo de Markowitz, ¿no? Y hasta ahí llegó Markowitz, ¿ok? En el año 1964, ¿ok? Este, bueno, ahí está la correlación para que vean cómo se calcula, ¿ok? Y bueno, en el año 64 hay otro economista que se llama William Sharpe, ¿ok? Que estaba en MIT, ¿ok? Y entonces toma el modelo de Markowitz y le hace un añadido, ¿no? Entonces, ese trabajo apareció en un paper que se llama Capital Asset Pricing Model, ese es el nombre que tiene el, el artículo, Hebron, Muro. de 1964, ¿ok? Y las iniciales de eso son CAPM, ¿ok? Sin embargo, bueno, mucha gente lo llama el modelo CAPM, ¿no? ¿Ok? Este, Eso no está bien, llamar eso así, ¿ok? Porque en realidad son las iniciales en inglés, por lo cual sería CAPM, ¿ok? Y la traducción, la mejor traducción que se puede hacer de esto, que es bien complejo de traducir, es modelo de apreciación de los activos en los mercados de capital, ¿ok? O en los mercados de valores, ¿no? Porque puede ser, capital se puede definir como mercado de valores o mercado de capital, ¿ok? Y bueno, parte de la frontera eficiente de la inversión y añade al modelo de Markowitz la posibilidad de comprar un instrumento de renta fija, ¿ok? Por lo cual aquí vamos a ver el comportamiento de una cartera mixta, ¿ok? Que tiene renta fija y que tiene renta variable. Y lo único es que Sharpe llama a ese instrumento de renta fija risk-free return, ¿ok? O sea, lo llama rendimiento libre de riesgo, ¿ok? Y eso confunde mucho, ¿no? Porque eso hace pensar que ese instrumento de renta fija no tiene riesgo, ¿no? Y sí lo tiene, ¿no? Es más, en el mismo trabajo de Sharpe dice que él va a suponer que el riesgo es cero, ¿eh? Pero lo va a suponer porque todos los riesgos parten a partir de ahí, ¿eh? Por lo cual está asociando el bono de largo plazo del gobierno de ese país con el riesgo de país, ¿no? Que es lo que hicimos en la lámina anterior, láminas anteriores, ¿no? Cuando estudiamos el riesgo de país. Entonces, él lo que dice es que si yo parto de ese nivel de rendimiento libre de riesgo, que él lo coloca muy discrecionalmente como riesgo cero, ¿okay? Entonces, si yo lanzo una tangente entre ese nivel de riesgo, ese nivel de rendimiento, ¿okay? Y la frontera eficiente, entonces el punto en el cual hace tangencia, que es el punto M, ¿okay? Correspondería a la cartera óptima del mercado, ¿okay? Y bueno, esto nos ayuda a explicar una cosa interesante, ¿no? Nos ayuda a explicar que este, eficientes son todos los puntos de la frontera eficiente, ¿okay? Pero óptimo es uno solo, ¿okay? Y ese óptimo eh, necesita para la existencia de un pivote que es el rendimiento libre de riesgo. Y si el rendimiento libre de riesgo cambia, por ejemplo, si sube, ¿okay? Entonces M se va a desplazar un poquito alejándose del origen, ¿okay? Y el punto óptimo va a cambiar, ¿okay? Y de la misma manera, si el rendimiento libre de riesgo disminuye, entonces M se va a mover acercándose un poco al origen, ¿okay? Porque, porque, porque cambia la tangencia, ¿okay? O sea, cambia la pendiente de esta línea, ¿no? Y esa línea la llama Sharpe línea del mercado de capitales, ¿no? O línea del mercado de valores, ¿no? Y en inglés eso se denominaría Security Market Line, ¿okay? Y bueno, la fórmula de esa línea recta es la fórmula del rendimiento esperado.
Y el rendimiento esperado sería el rendimiento libre de riesgo más la beta, que es la pendiente de la línea de mercado de capitales, que multiplica al rendimiento en el punto óptimo menos el rendimiento libre de riesgo. ¿Okay? Y si se acuerdan, esto es una ecuación de línea recta, ¿okay? De las que se aprenden probablemente en cálculo 1, ¿okay? Y esa sería la línea, la fórmula de esta línea recta, ¿no? O sea, yo tengo dos puntos, el RM y el RF, y tengo la pendiente de esa línea, que es la beta. Ujú. Y con eso puedo, este, Calculando. puedo, puedo, este, puedo definir la función de la línea recta, ¿no? Y eso es lo que es el rendimiento esperado, ¿okay? Para Sharp, ¿no? Sin embargo, aquí hay una gama de posibilidades, ¿no? O sea, M es la combinación del mercado, o sea, la combinación óptima, ¿okay? Que también podemos llamar O. ¿Okay? Y yo me puedo comprar esa combinación óptima. ¿Okay? Si la compro, yo estoy comprando la cartera óptima. Yo también puedo comprar una combinación de la cartera M con RF. ¿Okay? Y cuando yo hago esas combinaciones, Charles lo va a llamar cartera prestamista. ¿Okay? Bueno, en inglés lo llama lending portfolios. ¿Okay? Y eso se ha traducido como cartera prestamista. ¿Okay? Prestamista porque yo estoy comprando el instrumento de deuda emitido por el gobierno, por lo cual yo le estoy prestando dinero al gobierno. ¿Okay? Y la otra alternativa es que yo me puedo endeudar a la tasa RF, ¿okay? Para comprar la cartera M por encima de mi patrimonio. ¿Okay? Y en ese caso, entonces, Sharp llama a esas carteras leverage portfolio, ¿okay? Y eso se podría traducir como cartera apalancada o cartera endeudada. ¿Okay? Entonces, fíjense, eso sería más o menos así. Si yo me compro la cartera óptima, ¿okay? Y supongamos que la cartera óptima es una combinación de 40% de A y 60% de B, y supongamos que yo tengo $1.000.000, ¿okay? Entonces, si yo me compro $400.000 en A y $600.000 en B, vamos a suponer que esa es la combinación óptima. ¿Okay? Y bueno, en ese caso yo no tengo instrumento de deuda, ¿okay? Por lo cual tengo una cartera exclusivamente de renta variable. ¿Okay? Ahora, supongamos que yo decido comprar el 20% de ese $1.000.000 que tengo en el instrumento que yo llamo RF. ¿Okay? En ese caso estoy comprando $200.000 en RF. Y yo decido mantener la misma proporción 40-60, pero esta vez con los $800.000 que me sobran. Si yo me compro el 40% de $800.000 en A, entonces yo debería comprar $320.000 en A. ¿Okay? Y si yo estoy comprando el 60% de $800.000 en B, yo debería estar comprando $480.000 en B. ¿Okay? Si decido aumentar la proporción de RF y compro $500.000, entonces me queda solamente $500.000 para invertir, y yo pudiera comprar entonces la combinación M, que sería 40% de A, 60% de B. 40% de $500.000 son $200.000, 60% de $500.000 son $300.000, y mi combinación sería esta combinación M2. ¿Okay? También yo puedo aumentar más todavía RF, ¿okay? En cuyo caso me compro $800.000 en RF, me sobran $200.000. Entonces esos 200.000 los invierto 40-60 entre A y B. Y bueno, 40% de 200.000 serían $80.000, y 60% de 200.000 serían $120.000. Y entonces yo tendría esta cartera M3. ¿Okay? Y bueno, yo también puedo decidir invertir el 100% de mi dinero en RF, por lo cual ya no tendría acciones. ¿Okay? Por lo cual esta cartera pasa a ser una cartera pura de renta fija. ¿Okay? Y bueno, y si yo quiero graficar eso, ¿okay? Me encontraría que esto está así. ¿Okay? O sea, esta sería la combinación M, esta sería M1, esta sería M2, esta sería M3 y esta sería M4 aquí en RF. ¿Okay? Y fíjense que esto lo que me está haciendo es que yo estoy haciendo combinaciones que en el modelo de Markowitz serían imposibles. ¿Okay? Acuérdense que cualquier cosa que esté por encima de la frontera eficiente sería imposible, ¿no? ¿Okay?
Y bueno, y lo que estoy haciendo es obteniendo quizá el mismo nivel de rendimiento que yo obtendría en la frontera, ¿ok? Pero con un menor nivel de riesgo, ¿ok? Que, eh, que por supuesto es provisto por esta condición de que este riesgo es menor que el riesgo de comprarme la acción A o el riesgo de comprarme la acción B, ¿ok? Entonces, esto sería lo que me ocurre en las carteras que yo llamo carteras prestamistas, ¿okay? Porque estoy traduciendo el término que usa Sharp en su artículo, que es el lending portfolio. ¿Okay? Ahora, la otra cosa que yo puedo hacer es endeudarme. ¿Okay? O sea, yo tengo este $1.000.000, tengo la combinación M, y me voy al banquero, ¿okay? Y le digo al banquero que me preste dinero, ¿okay? Porque yo quiero seguir invirtiendo en acciones. ¿Okay? Entonces, el banquero va a evaluar la situación de riesgo y probablemente me va a decir, bueno, mira, tú me estás dejando $1.000.000 en acciones, pero como eso es un activo inmensamente volátil, ¿okay? Entonces yo no te podría prestar el 100% de lo que tú me estás dejando en garantía, vamos a prestarte el 50%. O sea, yo te presto $500.000. Y bueno, yo puedo hacer con esos $500.000 lo que yo quiera, ¿okay? Pero tengo que dejar el millón en garantía. ¿Okay? Y bueno, vamos a suponer que yo creo tan firmemente en esta combinación AB de 60, 40-60, que yo me compro ese medio millón en 200.000 acciones de A, entonces $200.000 en acciones de A y $300.000 en acciones B. ¿Okay? Entonces, ahí me pueden pasar varias cosas, ¿no? En primer lugar, si las acciones A y B rinden más que la tasa de crédito, ¿okay? Y, y aquí les pido que se acuerden de lo que hicimos en clase, del riesgo de financiamiento. Entonces yo ahí obtengo un rendimiento adicional, ¿okay? a, al que obtendría con mi cartera original, con mi patrimonio. ¿Okay? Supónganse ustedes que a mí me está cobrando el banquero 10%, ¿okay? Y bueno, y la combinación AB a mí me renta, vamos a suponer, 20%. ¿Okay? Entonces, en ese caso, ¿okay? Con los $500.000 que el banquero me prestó, entonces, bueno, yo me compro las acciones, esas acciones ganan 20%, ¿okay? Y bueno, yo no tengo medio millón, tengo $600.000. O sea, los 500.000 más los 100.000 de ganancia. ¿Okay? Y entonces yo regreso donde el banquero y le pago. ¿Okay? Un año después le digo, mira, aquí está tu capital, tus $500.000. ¿Okay? Y aquí hay $100.000, ¿no? Con los 50.000 te cobran los intereses y los 50.000 adicionales son míos. ¿Okay? Me los pones en mi cuenta corriente, ahora libérame mis acciones porque yo las voy a vender. ¿Okay? Entonces, en ese caso, yo batí el mercado. ¿Okay? Le gané, le pagué al banquero la deuda y bueno, y estoy sobrado. ¿Okay? La otra cosa que me puede pasar es que la acción A y B rindan exactamente lo mismo que el banquero me está cobrando como tasa de interés. ¿Okay? Entonces, bueno, en ese caso, yo obtengo con los 500.000 invertidos, 500.000 más el 10% que serían $50.000. Entonces regreso con esos $550.000 y le digo al banquero, mira, aquí están los 500.000 que te debo y aquí están los 50.000 también que te debo de intereses. ¿Okay? Entonces, bueno, en ese caso, yo arriesgué muchísimo y no gané nada. ¿Okay? Me gané solamente lo que estaba ganando con mis acciones que están en garantía. ¿Okay? Entonces le digo al banquero, libérame mis acciones que las voy a vender para ver si le saco el jugo a esto. ¿No? ¿Okay? Pero bueno, yo arriesgué $500.000 y no gané nada con ese $500.000. O sea, apenas me alcanzó para pagarle la tasa de interés al banquero. ¿Okay? Ok, hay una tercera alternativa. ¿No? Supongan ustedes que yo eh, este, invierto
ese medio millón que me presta el banquero y en lugar de ganar el 10% me gano el 5%. ¿Ok? Ojo, no estoy diciendo que pierdo. O sea, estoy diciendo que me estoy ganando el 5%. Entonces, bueno, pasa un año, entonces yo me regreso donde el banquero, le digo, después de vender mis acciones del préstamo, tengo $525,000 y entonces le digo al banquero, mira, aquí están los 500,000 que te debo, aquí están 25,000 de intereses, ¿okay? Te sigo debiendo $25,000, pero tú tienes una garantía ahí, ¿no? Vamos a ejecutar esa garantía y te cobran los 25,000 adicionales, ¿okay? Entonces en ese caso ya estoy perdiendo, ¿ok? Estoy ganando y estoy perdiendo, ¿ok? Entonces eso por supuesto, matiza un poco lo del riesgo financiero que vimos en clase, ¿ok? Y les explica el riesgo que se está corriendo cuando uno se está financiando, ¿no? Y ratifica de nuevo que la medida real para decidir si yo me quiero endeudar o no, ¿ok? No está en la tasa de interés real, sino en la tasa de interés relativa, ¿ok? O sea, relativa a el rendimiento de mi inversión frente a la tasa de crédito, ¿okay? No a la tasa de inflación. ¿Okay? Ok, ¿qué me pasa aquí? Bueno, que con la combinación óptima yo corro el riesgo sistemático. ¿Okay? Con la cartera prestamista inmunizo una parte del riesgo con un instrumento que ofrece pagos fijos a futuro, por eso que disminuye el riesgo. ¿Okay? Y con la cartera apalancada, entonces yo corro el riesgo y requiero que el rendimiento de la renta variable sea superior al costo del financiamiento, porque si no yo pierdo, ¿no? ¿Okay? Entonces, ese sería el resultado aquí. Ahora, si uno quiere aplicar esto, vamos a suponer que yo me meto en esta página de Yahoo Finanzas, que yo siempre la recomiendo para obtener datos. Vamos a suponer que yo quiero calcular esto para Microsoft. Entonces ahí busco en los datos de Microsoft, ¿okay? Y encuentro que la beta calculada a 5 años para Microsoft es 0,93. ¿Okay? Me meto también en Yahoo Finanzas en la parte de bonos y consigo que el rendimiento de los bonos de largo plazo norteamericanos es 1,463. ¿Okay? Y bueno, me meto en la página de Standard Poor's, ¿okay? Y consigo un indicador que es la relación precio-utilidad promedio del Standard Poor's, que en el momento en que yo hice estos cálculos era 23,16. ¿Okay? Eso hoy en día es distinto, ¿no? Esos tres datos son distintos hoy. ¿Okay? Bueno, normalmente la beta no cambia tanto. ¿Okay? Lo que más cambia aquí es el bono del tesoro y probablemente la relación precio-utilidad. Entonces, si yo quiero aplicar esto, ¿okay? En la fórmula de Sharpe, entonces, bueno, el rendimiento libre de riesgo dijimos que es 1,463, que es el rendimiento del bono de largo plazo. La beta es 0,93, ¿okay? Y la relación precio-utilidad del estándar pura es 23,16 veces. Entonces, yo puedo conseguir el rendimiento de la cartera óptima, el rendimiento de mercado, calculando el inverso de esta relación precio-utilidad. ¿Okay? Yo divido 1 entre 23,16 y eso me dice que la cartera óptima debería rendir 4,32. ¿Okay? Entonces, si yo quiero calcular el rendimiento esperado de mi inversión, bueno, tomo este valor 1,463, ¿okay? Tomo este valor 0,93, lo coloco aquí, ¿okay? Tomo este valor que es el rendimiento de la cartera óptima, 0,432, ¿okay? Y bueno, y le resto el rendimiento libre de riesgo, que es 1,46. ¿Okay? Entonces, eso me da un rendimiento esperado de 4,12%. Entonces, eso es lo que yo debería esperar que rinda Microsoft, ¿okay? Según la fórmula de Sharpe. ¿Okay? Ese es mi rendimiento esperado de, de Sharpe. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se calcula esa beta, ¿no? Que yo dije antes que eran 5 años en base mensual. Yo tengo que tomar 61 observaciones mensuales de los cierres ajustados de precio de la acción. ¿Okay? Es más, si ustedes se meten en Yahoo Finanzas y buscan precios, van a ver que en una columna hay una
hay una columna que dice closing price, closed price, y hay otra columna que se llama adjusted close. Entonces ahí usan los cierres ajustados porque esos son los que hay que utilizar para esto. Ojo que no es ajustado por inflación, ¿no? Es ajustado por dividendo, ¿ok? O por actos corporativos. Entonces es por eso que se llama precio ajustado, ¿no? Y bueno, y tomo 61 observaciones para los mismos meses, ¿ok? Del índice que normalmente es el Standard & Poor's 500. ¿Ok? Calculo los rendimientos con esos 61 datos de ambas cosas. ¿Ok? Y hago una regresión lineal de los rendimientos por mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ok? Beta es la pendiente de la regresión. ¿Ok? Entonces me da una cosa así. O sea, el rendimiento de la inversión debe ser igual a un valor alfa, que es el intercepto, más un valor beta, que es la pendiente, multiplicado por el rendimiento del índice. ¿Okay? Y bueno, eso se puede calcular o bien sea con SPSS o también puede ser con ¿cómo es que se llama el sistema que usan? Eh, bueno, con cualquier paquete econométrico. Y también se puede calcular con Excel, ¿no? O sea, porque la fórmula que ustedes necesitan para calcular la beta es la pendiente. Y la fórmula sería igual pendiente de estos dos rangos de valor. ¿Ok? Si yo hago eso, por ejemplo, para Apple, ¿okay? En un determinado momento, estos son los valores que me dan. Fíjense, estas son las combinaciones de rendimiento de Apple con rendimiento del índice Standard & Poor's, ¿no? Entonces, aquí estarían los momentos en los cuales suben los dos rendimientos, ¿no? O sea, esta combinación sería la combinación en un mes que me da más o menos un rendimiento de 20% para Apple y más o menos un rendimiento de 25%, no, de 12,5% para el índice. ¿Okay? Este, eh, Hay algunos momentos en los cuales al mercado le va mal y los rendimientos son negativos, ¿okay? Y estos están en este cuadrante. ¿Okay? Y hay unos meses atípicos, ¿no? Que fíjense que en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses de 60, en los cuales está subiendo el rendimiento de Apple mientras que se está cayendo el rendimiento del Standard & Poor's, ¿no? Y estos meses también son atípicos, ¿no? Aquí hay solamente dos. Hay dos en los cuales el rendimiento de Apple es negativo y el rendimiento del Standard & Poor's es positivo. ¿Okay? Si yo hago la recta de regresión, esta sería mi recta calculada, ¿okay? Y esta sería la beta, que es la tangente de esa línea recta, o sea, su pendiente. ¿Okay? Y bueno, si yo ahondo un poco más en la econometría, ¿okay? Me voy a dar cuenta de que alfa es poco significativo, ¿no? De que si yo hago contraste de hipótesis, la T me dice que eso no es representativo, ¿okay? Por lo cual yo la pudiera descartar. ¿Okay? Y normalmente la beta me debería dar muy significativa, me debería dar, ¿okay? No siempre lo da, pero me debería dar muy significativa. ¿Okay? Y ahí pasa una cosa curiosa, ¿no? O sea, si la beta es igual a 1, entonces yo tengo el mismo rendimiento del índice. ¿Okay? O sea, debería tener un rendimiento muy similar al del índice. ¿Okay? Si beta es menor que 1, entonces yo debería tener un riesgo menor que el índice. ¿Okay? Y si beta es mayor que 1, yo debería tener un riesgo mayor al índice. Por ejemplo, si a mí la beta me da 1, y fíjense que Microsoft le daba 0,93, ¿no? Cercano a 1. Entonces eso significa que se comporta más o menos igual que el índice, ¿no? O sea que si el índice sube 1%, yo debería esperar que mi acción suba también 1%. ¿Okay? Y si el índice se cae 1%, yo debería esperar que mi acción también se caiga 1%. ¿Okay? Fíjense que estoy diciendo debería, no estoy diciendo que va a pasar. ¿Okay? Eso es una cosa que hay que hacer cuando uno hace modelos econométricos. ¿Okay? Bueno, la otra cosa es que si la beta es menor que 1, ¿okay? Supónganse ustedes que la beta no es 0,93 como el caso de Microsoft, sino que es 0,4, ¿no? Entonces eso significaría que cada vez que el índice sube 1%,
mi acción debería subir apenas 0,4%. Y cada vez que el índice se cae 1%, mi acción se debería caer menos, o sea, se debería caer 0,4%, ¿no? Por lo cual, como es menos que proporcional que mi índice, entonces su riesgo es menor. ¿Okay? Si la beta me da un número mayor a 1, supongamos que 3, ¿okay? Entonces cada vez que el índice baje 1%, yo debería esperar que mi acción se caiga 3%. Y cada vez que el índice sube 1%, yo debería esperar que mi acción suba 3%. Entonces mi riesgo es mucho mayor que el riesgo del índice. ¿Okay? O sea, así es como se identifica la beta, ¿no? Y la beta debería tener un comportamiento muy similar a la sigma de Markowitz. ¿Okay? Lo que pasa es que cuando uno hace estudio de esto, se da cuenta de que no hay congruencia entre el sigma de Markowitz y la beta que calcula Sharpe. ¿Okay? Entonces, con eso sí terminamos la clase de hoy. ¿Okay? Y bueno, y como comenté, hasta aquí va el examen que vamos a hacer el martes, ¿no? No se me vayan a perder, ¿ok? Vamos a tratar de hacerlo temprano porque yo tengo ese día graduaciones, ¿ok? Y no va a ser una cosa muy complicada, ¿ok? Van a ser 20 preguntas de selección simple, ¿ok? Ustedes escogen lo que les parece y ese sería el examen, pues, ¿ok? Entonces, Vale, profesor, porque ¿aló? como le digo, en la siguiente hora tenemos un parcial de estadística. Ah, bueno, Que ser temprano, fino, porque en la siguiente hora tenemos parcial de estadística. bueno, claro, yo voy a tratar de llegar bien temprano, pues. Esta vez voy a salir de super madrugada para decir llego temprano. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo así, pues. ¿Ok? Vale, profesor, gracias. Ok, vale. Gracias, profe. Feliz noche. Bueno, igual, en un rato les pongo las grabaciones y les mando las presentaciones también. ¿Ok? Vale, perfecto. Vale, pues. Gracias por estar aquí, pues. ¿Ok? No, gracias a usted.